Bueno, pues buenas noches, queridos hermanos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ha sido nuestro grito de batalla en lo que seguiremos caminando en este proceso. Hoy, como hemos visto, nos acercamos a la séptima y última carta de lo que fue la composición paulina, en el aspecto del tiempo que Pablo estuvo en tierra. Pablo, si sabemos, como hemos visto a lo largo de ese tiempo, y ya cuando vimos introducción al Nuevo Testamento, miramos que Pablo solo le damos 7 cartas a él, o sea, autoría de él, que fueron probablemente dictadas o escritas por él. Y la más grande, o por decir así, la suma teológica de Pablo es Romanos. Es una carta sumamente extensa, difícil, pues leerla es fácil, pero entenderla es un poco difícil y qué bueno pues que tenemos estos espacios de compartir para poder llevar a un estudio. El estudio que vamos a realizar son ciertas cosas importantes de un libro que se llama El Evangelio de Dios, la Carta a los Romanos. Ese libro es bien extenso, pero vamos a tratar de sacar los puntos importantes de esta carta, porque si no, pues podríamos llevarnos medio año prácticamente estudiándola porque es inmensa. Pero como siempre vamos a dar paso a la oración para que podamos, mediante la ayuda del Espíritu Santo, poder calar esto en nuestros corazones, encarnarlo y poder, pues, llevar la buena nueva a los demás hermanos. Entonces, estamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que has resucitado, tú que has vencido la muerte, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos acompañas en este camino, porque has enviado a tu Santo Espíritu a abrir nuestra mente, nuestro corazón para estas enseñanzas. Que así como Pablo, Señor, proclamó tu palabra, así podamos nosotros evangelizar. Que nuestro corazón diga, como decía Pablo, ay de mí si no evangelizo. Señor Jesús, queremos que abras nuestra mente, nuestro corazón. Queremos poder entender un poco más de este Evangelio de Dios, el cual nos permitirá comprender, razonar, pero sobre todo encarnar la palabra de nuestro Padre. Señor Jesús, queremos que seas tú nuestro acompañante de viaje, que seas tú nuestro compañero fiel y que nos permitas entender todo lo que tienes que decirnos. Gracias, Señor Jesús, por esta semana que pasó, por esta semana que comienza, para que seas siempre tú el centro de nuestras vidas. Queremos ponerte en tus manos estas súplicas y las de mis hermanos acá reunidos y las que verán de manera sincrónica este video, para que se lo lleves al Padre, ya que Él es digno de toda honra, gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les dije, hermanos, aquí tengo la presentación. Van a ser varias clases. Probablemente tengo pensado hacer 4 clases de la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque es una carta exageradamente grande. Cuando digo grande, es en el aspecto literario, es en la teología, es inmensa. Para que tengan una idea, la clase de hoy nos vamos a manejar solo en 16 versos, 17 versos tal vez, para poder dar una pequeña introducción a lo que es la carta a los romanos. Que como les dije, esto es lo más alto que Pablo pudo escribir. Esta es la suma, o sea, la suma de la revelación de Dios en Pablo fue Romanos. Después Pablo no volvió a escribir. Esta carta más o menos se escribe para el año 58. Pablo muere para el 67, más o menos. Hay como 9 años ahí después que Pablo tiene otra misión. Y vamos a tratar de verla en este curso. Como les dije, la carta a los romanos, primero hay que darnos cuenta de los destinatarios. Y pues como la misma carta lo dice, ya lo vamos a ver más adelantito, está destinado a los romanos. Eso lo dice en el capítulo 1, ya vamos a adentrarnos a la lectura. Vamos a dar datos generales como hacemos siempre para poder entender a quién va destinado, el tiempo, la fecha de composición, por qué, cuáles son los objetivos de la carta. Todo eso lo vamos a ver ahorita en la introducción. Pablo lo llama a los destinatarios romanos amados de Dios. También les dice que son llamados a ser santos. Toda esta cosa lo vamos a ver en desglose un poco más adelante. Lo llama a ser santos. Y les dice también el saludo de siempre, el Haris y Shalom. O sea, gracia y paz. Recordemos que gracia y paz es Dios se desborda sobre ti, sobre mí. Entonces Pablo así lo saluda y usa el gracia y paz porque para griegos Haris
y el shalom para los judíos. Luego los motivos de la carta. Tenemos que los motivos de la carta es, primero, que Pablo no funda la comunidad. Pablo tiene idea de hacer un viaje, de hacer su último viaje, por decir así, de evangelización, que es a Tarsis, o lo que se conoce hoy como España. Pero para llegar a España tiene que pasar por Roma. Entonces, Pablo no ha fundado la comunidad, pero ya han llegado, se recuerdan que estas primeras 7 cartas se mueven entre la línea de los adversarios de Pablo, que son los judaizantes, o sea, los judíos cristianos. La gente que decía reitero que es judaizante era la gente que decía que la salvación venía por Jesús, pero había que cumplir las leyes de Moisés, la circuncisión y los 613 preceptos que tenía la ley judía. Entonces, es el mayor contrincante en la vida de Pablo. Cuando la otra semana que empecemos a ver los deuteropaulinos, o sea, los de la segunda mano, vamos a ver que ya no son judaizantes. Siempre hay un poco, pero surge un grupo más, que son los prenósticos, que son los que tienen que, y entonces vamos a ver las cartas, cómo se van evolucionando en esa línea, pero Pablo va en eso. Entonces, ¿qué pasa con Roma? Ya ha llegado a Roma, aunque Pablo no funda la comunidad de Roma, ya ha llegado la noticia de que Pablo anda predicando a Jesús, pero Pablo antes era un contrincante de los cristianos, era un fariseo. Entonces llegan allá diciendo cómo es posible que que era un fariseo, que confrontaba a los cristianos, que hacía esto y esto, ahora sea el evangelizador. Han demostrando un evangelio de la gracia, un evangelio que todo es gratis y que no sé qué y esto. Entonces ya habían llegado, como quien dice, los chismes allá a Roma. Entonces, Pablo tiene que enviar su misiva, o sea, su carta primero, para que puedan entender un poco a lo que Pablo les quiere decir. Y como ahí no conocía Pablo esa comunidad, Pablo no la fundó, no la conoce. Entonces, no hay tanto arraigo, podemos decir así, como de afinidad, como de hermandad, como si la hay en Filipenses, por ejemplo, como si lo hay en Tesalonicenses, en Corintios, que hay gente que Pablo fundó y que le tiene mucho aprecio. No es que aquí no les tenga aprecio, pero puede hablar más libremente, puede expresarse libremente y puede dar todo eso que Pablo tiene en su cabeza bien ordenado, se los puede dar como hace con la carta. Entonces, primero, Pablo manda la carta porque como primicia a que él va a llegar. Luego también en el capítulo 15 de 22, dice que Pablo, su misión ya la cumplió en el Oriente. Aquí surgen 2 hipótesis. Una es que dice que Pablo, como Pablo tenía en su cabeza, evangelizar todo lo conocido todo lo conocido en el mundo se le llamaba como la cuenca del Mediterráneo, que era todo lo que manejaba el Imperio Romano y ciertas líneas de Egipto y toda esta parte de abajo del Oriente, del creciente fértil, lo que se conocía en aquel tiempo. Entonces, fuera del Imperio Romano estaba España, Tarsis, y más allá estaba el occidente, perdón, Alemania, Francia y todas estas cosas, que Pablo los menciona en esta carta. Entonces dicen que Pablo, cuando dice esto, surgen 2 hipótesis, les decía. Pablo es que quiere llegar allá a evangelizar porque ya ha evangelizado por toda Antioquía, por toda Asia Menor, por todo lo conocido, por toda esa zona que hemos visto en las cartas, Corintio, Acaya, Grecia, todas estas partes. Y entonces ahora dice, no, ahora voy a los confines de la tierra. Y los confines de la tierra era lo que pasando Roma, estaban, yo creo que una vez les comenté y les enseñé una imagen, 2 columnas y una S, que ahora es el signo del dólar, pero esa columna decía non plus ultra, en latín, no más allá, porque supuestamente ellos entendían que lejos del mundo romano no había más. Entonces, Pablo quería ir a esa zona, esa es una hipótesis. 2, es que estaba harto, estaba asqueado de los judaizantes, que me parece que es muy creíble, en el aspecto de que estaba hasta el cuello, hasta la coronilla, como decimos así en nuestro folclore, de que lo fregaran por todos lados. Entonces dijo Pablo, ya regué el evangelio, ya sembré la semilla, ahora voy para otro lado, pero también es porque me cansa estar con esta gente. Y no porque no les tenía amor, claro que no, sino que ahí estaban sus grandes hermanos, pero también estaban sus grandes adversarios. Y aunque Pablo, como lo dice la carta a como lo dice Hechos de los Apóstoles, vamos a hacer una cronología más adelante, después de pasar por Roma, dar esta carta, él quiere ir primero a Jerusalén. Y en Jerusalén
antes de ir a Roma. Por eso les digo, manda la carta primero y él se va para Jerusalén. Y es allá donde Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo más o menos 19 al 28, nos empieza a contar todo lo que sucede, que él va a Jerusalén a dejar la colecta. Una vez que llega a Jerusalén, se la voy a adelantar ahorita ya la cronología, una vez que llega a Jerusalén, allá cuando él está llegando, donde están los primeros los cristianos, hay judíos y judaizantes que se dan cuenta que está Pablo ahí. Entonces lo que hacen es encarcelarlo, agarrarlo y tenerlo ellos. Cuando le iban a lapidar, cuando le iban a matar, Pablo dice, yo soy ciudadano romano. Entonces Pablo, en base a la ciudadanía romana, él apela a que lo juzgue el César. Entonces se da un viaje desde Jerusalén, que se llama el viaje de la cautividad, que ya lo vimos en un planito de la semana antepasada. Igual lo vamos a ver ahorita, que se da el viaje de la cautividad que se le conoce. Entonces él empieza de Jerusalén hasta llegar a Roma. En ese viaje es larguísimo. Ahí es donde Pablo cuenta que anduvo en despoblados, que naufragó, porque cuando naufraga, llega a la isla de Malta. Allá en la isla de Malta están haciendo una fogatilla y de repente lo pica una culebra y el man está así con la mano parada y la culebra acá. Y aquellos empiezan a decir, es que este ya no los dioses no lo quieren, porque hace que lo lapidan, lo golpean, lo hace que naufrague y todavía ahora le mandan serpientes para que lo piquen. Pablo, increíblemente, con la ayuda del Señor, nos cuenta Hechos de los Apóstoles que no le pasa nada. Y entonces es ahí donde Pablo aprovecha para evangelizar. Después de Malta, sigue su recorrido y llega a Roma. Ahí en Roma, todo lo que les estoy contando está en Hechos de los Apóstoles. Ahí en Roma viene y él es juzgado. Pero lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28 es que Pablo le dan, lo condenan culpable, pero cuando lo condenan culpable le dan casa por cárcel. Entonces hay 2 años que nos cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, creo que son versos 30 y 31, que dice que Pablo evangelizaba y predicaba y enseñaba con toda libertad. Estuvo 2 años haciendo esa predicación en Roma. Ya, o sea, estamos hablando prácticamente para el 65, 64, 65. Ya tenía, ya tenía la carta un buen tiempo de haber llegado. Entonces, luego surge la tradición y dicen que Pablo, después de eso, vuelve a ser juzgado por el César. Esta vez le dan la pena capital, o sea, lo decapitan, muere, y ahí surge un montón de tradiciones de que la tres fontana y todas estas cosas, de que dices que cuando cae la cabeza hace 3 golpes, entonces sale agua y sale vegetación. Entonces dicen que en Roma, ahí los que conocen, está una fuente que se llama Trifontana, algo así. Entonces dicen que esa es de tradición de Roma. Por esa razón es que no hay un documento ni hay fuentes arqueológicas que digan que Pablo llegó a España. Era el plan de Pablo, pero Pablo nunca llegó a España. Habrá gente que diga que sí, pero no tenemos un fundamento para decir que llegó a España, entonces a lo cual nos quedamos de que Pablo quedó en Roma. Más o menos ahí vemos lo que es los motivos de la carta. Luego tenemos lugar y fecha, posiblemente para el año 58 en Corintios, en su tercer viaje misionero. Como les dije, después se fue para Jerusalén y la carta agarra para Roma. La intencionalidad de la carta, que hay varios aspectos importantes. Primero, lo que les decía, querer expandir el evangelio de Dios. Por eso él dice el evangelio él llama el evangelio, él llama a Jesucristo el evangelio de Dios. Entonces lo que predica Pablo a Jesús es el amor de Jesús. Entonces, y que un amor inclusivo, no exclusivo, incluyente, no excluyente. Ya vamos a ver cuál es la dinámica de esta carta, que es bien ecuménica, podríamos decir en nuestra actualidad, que es una carta que busca hacer una unión entre el judío, el griego, el bárbaro, el pagano, el sabio, que todos son hijos de Dios. Lastimosamente, malentendida la carta, lo que pasó fue una reforma, ¿verdad? Esta es la base, tanto Gálata como Romanos es la base para la reforma protestante, que si bien es cierto, la iglesia necesitaba una reforma, pero en ese tiempo el Papa, creo que fue Juan III, me equivoco, Juan III, me acuerdo en este momento, en vez de hacer la reforma o hacer una especie de lo que pasó. ¿Cuál es la reforma? La gran reforma de la Iglesia Católica se llama Concilio Vaticano II. En vez de hacer una reforma de ese tipo, lo que hace es una contrarreforma. Y entonces llama a un concilio, el concilio de Trento, y entonces es ahí donde se desglosa la iglesia y empieza a salir el canon y todo lo que sabemos ya del concilio de Trento. Pero una de las intencionalidades de la carta es mostrar la ecumenidad o el diálogo entre religiones, mostrando que Dios es un Dios Padre de todos. Pero, como les dije, ese es uno de los objetivos que lo vamos a ver en este momento. Luego, Pablo quiere expandir el Evangelio de Dios, como les digo, llevarlo a todos lados, llevar a Jesucristo a todos lados.
aunque Pablo no funda la comunidad, que tampoco sabemos, la tradición dice que pudo haberla fundado Pedro, pero también pudo haberla fundado Aquila y Priscila. Recordemos que Aquila y Priscila salen en el 49, como les comenté en 1 Corintios, salen en el año 49 de Roma, debido a que el emperador Claudio ya no aguantaba a los judíos, porque como aunque estaban sometidos, eran demasiado, no se dejaban pues, entonces amaban relajo y todo eso, entonces Claudio separa a todos los judíos, incluyendo cristianos de Roma, entonces probablemente ya la había creado Aquila y Priscila, por eso es que congenian bien con Pablo en 1 Corintios, son un montón de conjeturas o investigaciones y hipótesis, pues que no sabemos. Y otra de las internacionalidades de la carta es que como vimos en 1 Corintios surge como una carta que surge de preguntas. A Pablo le mandan una lista de preguntas y Pablo empieza a contestar. A Pablo en la mayoría de las comunidades le mandan preguntas. En esta comunidad no le mandan nada. Pablo lo que hace es aprovechar y organizar todas sus... Por eso les dije, esta es la suma teológica de Pablo, de una manera sumamente, ordenada, mostrando primero qué es la Trinidad, qué es el bautismo, qué es el Espíritu Santo, qué es vivir bajo la ley del Espíritu Santo, cuáles son las exhortaciones apostólicas. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, acá muestra ese orden que probablemente quiere dar en la carta. La carta a los romanos es una carta muy actual. Como les dije, es una carta que habla de un ecumenismo o un diálogo interreligioso, un diálogo en el que muestra a Dios como la unidad. O al día de hoy, imagínense qué increíble, ¿verdad? Que esta carta sirvió para la reforma protestante, pero al día de hoy, esta carta es el instrumento principal utilizado por la iglesia para un diálogo entre religiones. Así de grande es esta carta. Y la iglesia se dio cuenta. Y al día de hoy, esta es como que dice el estandarte de batalla, la carta de los romanos, para buscar la unidad entre religiones. El esquema de la carta, como esta es una carta bien organizada, Pablo la logra organizar bien y la logra en tres etapas, algo bien pequeño. Primero, lo que vamos a ver hoy, saludos, ubicaciones de la carta y cuál es la tesis de la carta. En el capítulo 1, el verso 16, del 8 al 39 es la doctrina, que esta es la parte un poco más difícil, más escabrosa, se puede decir así, donde vamos a poder adentrarnos a todas estas cosas interesantísimas que muestra la teología paulina. Del capítulo 9 al 11 es una aplicación que se le da al pueblo de Israel, en el que, por ejemplo, Pablo les está diciendo, ya dejen la vieja alianza, la nueva alianza es lo importante, la nueva alianza vino con Jesús, y la nueva alianza es el Espíritu Santo, y ya olvidémonos de la primera alianza, avancemos. Entonces son exhortaciones que hacen los israelitas, para que sean el nuevo pueblo de Dios. Que la primera alianza era incompleta, la nueva alianza es completa. Entonces vamos al nuevo pueblo de Dios. Son exhortaciones que hace para ellos. Y luego para el capítulo 12 a 15 son ciertas exhortaciones del comportamiento de cristianos y de cómo manejar su apostolado y demás cosas. Eso lo vamos a ir viendo en su momento. Capítulo 15 al 16 ya es el epílogo, ya son saludos y otro tipo de cuestioncitas ahí que vamos a ver. Como les dije, acá tenemos aquí está Roma. Entonces, este es el último viaje que hace Pablo. Aquí está la isla de Malta, el que le aumentaba la serpiente. Luego viene por todo esto. Todo este es el último viaje de Pablo, que viene de Jerusalén. Vamos a ver, Jerusalén. ¿Dónde está? Sí, por acá. Aquí está. Entonces, aquí está Jerusalén. Entonces, de aquí, este es el último viaje de Pablo. Esto lo tienen en la diapositiva pasada también. Esto es una imagen de cómo era el antiguo Roma, que era un espectáculo, dicen, y que todavía quedan sus cimientos ahí. Entonces, a ver quién me apoya ahí para refrescar un poco la garganta del capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 17. Capítulo 1, del verso 1 al verso 17. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de Santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma,
a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca y, al compartir nuestra fe, nos animaremos mutuamente. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir donde ustedes, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes, como he hecho en otros países, pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el evangelio. Como ven, no me avergüenzo del evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la Escritura. El que es justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Gracias, Lupita. Pues prácticamente en estos 17 versos nos vamos a mover hoy. Como les dije, imagínense poder leer la carta así, se ocuparía un montón de tiempo, pero vamos a ir parte por parte. Entonces, primero, ya sabemos, ahí en el verso 7 decía que era para los romanos y él los llama primero amados de Dios Padre. ¿Qué significa que sean amados de Dios Padre? ¿Qué significa que hoy podamos nosotros ponernos en los pies de los romanos? Significa que Dios siempre cumple sus promesas. Ya nos lo estaba comentando, que Jesús es el enviado de Dios y que había sido anunciado por los profetas. Así lo cuenta también la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos 1, verso 1 y 2 dice que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su único hijo del cual los profetas ya habían hablado. Entonces, recordemos que en muchas de las profecías del Antiguo Testamento se puede ver a Jesús. Si bien es cierto, muchas fueron con una intención del autor del Evangelio y no desde lo que realmente pasó, pero lo que yo quiero saber es que en ese momento de Jesús había un ambiente escatológico. En algún momento del estudio lo vamos a poder apreciar un poco más. Es un tiempo en el cual surge la idea del reino de Dios, pero ese reino de Dios surge, es un proceso larguísimo que viene desde la monarquía de David. Cuando David se va, se queda la idea de que viniera el rey nuevamente y que entonces luego surge la idea de que solo Dios puede reinar y es un macaneo inmenso ahí que lo vamos a poder nos vamos a meter en eso porque si no, hoy no terminamos. Eso lo pueden ver en una de las prédicas que hicimos para la comunidad del Reino de Dios. Hice la introducción como de 12 minutos, 15 minutos, explicando desde dónde viene la idea del Reino de Dios, hasta que llega el tiempo de Jesús. Entonces ya el suelo, como dicen ciertos estudios, ya está bien fertilizado. Entonces surge, ahí es donde viene y empezamos a ver a Jesús y a ver esa revelación de Dios y dicen, es que este era el que Dios había ofrecido. Este era el que hablaban los profetas. Este era el que la escritura se cumple. Entonces, por ahí comenzamos. Luego dice que envió a su Hijo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios envía a su Hijo y en esta Semana Santa, ya lo vamos a ver, también otro, ¿por qué somos amados de Dios? Porque su Hijo, porque es el Hijo de Dios de poder, con poder y resucitado. En esta Semana Santa, nosotros hemos escuchado y muchas veces decimos, Jesús fue el enviado de Dios a morir por nuestros pecados. Yo cuando les explicamos 2 Corintios, yo les hice la explicación de por qué Pablo tiene que presentar a Jesús desde esa línea. Entonces, yo durante la Semana Santa reflexionaba y decía yo definitivamente que Dios no mandó matar a su Hijo. No mandó a morir por nuestros pecados tampoco. Esa es una idea bien paulina de lo del Cordero de Dios. Y ahorita me puse a estudiar la Pascua judía, me la puse a estudiar en Semana Santa. Y entonces yo encontraba que ellos tenían 7 aspectos interesantes para lo que era el Cordero. Y uno de esos aspectos que dice Levítico es lo que dice Juan en el Evangelio, por ejemplo, que dice que no le quebraron las piernas.
porque no tenía que tener quebrado, porque era un animal primogénito, era sin mancha, o sea, es una cuestión bien grande. Y entonces, ¿qué me hace pensar a mí o qué me hace entender de que Dios no manda a morir a su hijo? Porque el momento en el que muere, yo siempre lo digo, Dios resucita a su hijo. Dios ama tanto la vida que no deja que su hijo se muera, ni que no deja ni que su hijo esté en la nada. Dios resucita a su hijo al instante del que muere. Y como ya vimos en las experiencias post-pascuales que vimos en el primer módulo, que sería muy bueno volver a recordar, es un proceso de sentir al resucitado. No fue un proceso rápido, sino que probablemente de 3 meses, 6 meses, les decía yo. Pero es por eso. Pero Dios, al instante que muere, lo resucita. Y a mí me encanta eso, porque yo sé que el día que me muera, ¡pah!, al instante voy a resucitar. Y así va a pasar con mis familiares, y es algo hermosísimo. Entonces, primero, cuando muestra a los amados de Dios, es eso, porque cumple sus promesas, porque envió a su Hijo a enseñarnos a amar, porque recordemos que el ser humano antes de Jesús era una miseria, era una calamidad en la sociedad, eran un cierto grupito que se consideraban puros, los demás rechazados completamente, y viene Jesús y muestra la otra cara de ellos, y dice, nada, que esto no es así. Entonces, como Dios no está a favor de la muerte, sino Dios está a favor de la vida, el círculo religioso político de la época mata a Jesús, y Dios lo que hace es resucitarlo al instante, porque Dios ama demasiado la vida. También dice, lo llama también santos, pero santos, aquí hay algo bien interesante. Y uno dice, lo que pasa es que tenemos bien marcado en nuestra mente el término santo de canonizado, de lo que hace la iglesia. Entonces dice yo, ¿cómo voy a ser santo este cuerpo? ¿Cómo voy a yo, santo? Yo, ¿cómo? Pues imposible. Y Pablo lo llama santo a los evangelistas. ¿Por qué? Porque es que Pablo entiende, ojo, Pablo entiende que santo es porque sale de Dios, porque Dios no crea de la nada, nada viene, es un principio filosófico. Entonces, Dios no crea de la nada, Dios saca de su ser. Entonces dice, nosotros venimos de Dios, a lo cual somos santos. Claro, eso es el ser. Ahora el hacer es vivamos como santos. Es decir, sabemos que venimos de Dios, si sabemos que todos los que estamos aquí, que todos los que venimos del mundo venimos de Dios, vivamos con santidad. Caminemos como santos. ¿Cómo se movería Dios? O sea, ¿cómo haría Dios? Prácticamente lo que hizo Jesús. Entonces, por eso Pablo lo llama santo. Aquí está santos en el ser es porque venimos de Dios. O sea, de Dios no nos ha sacado de la nada. Luego, ¿qué quiere decir que sea santo? Dios es santo porque es distinto, porque es separado de los demás. Y nosotros, por medio del bautismo, somos consagrados a Dios. Entonces, somos llamados a parecernos a Dios. Y luego, el ser, o sea, el hacer, es vivir como salvado. Si yo vivo como salvado, la vida tiene otro sentido. Yo cuando pude en su momento estudiar estas cartas, yo decía, pucha, qué increíble que somos salvados. Increíble que habrá otros teólogos que digan que Dios nos ha sacado de donde estábamos. No es que somos preexistentes, ojo, preexistente es gnosticismo. Decir que nosotros venimos de un lugar y que ahora estamos acá y que luego vamos a regresar a la casa del Padre, eso es gnosticismo. Y ya lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Pero a mí me parece fabuloso decir que Dios me creó no con un propósito, no con el propósito de la muerte, sino con el propósito de seguir viviendo, porque ¿qué sentido tendría? Y esa es una de las ideas cristianas hermosísimas. ¿Qué sentido tendría de que yo vengo por este mundo, a caminar por este mundo, a hacer mis relaciones personales, a amar a mi familia, a amar a mis hermanos? ¿Qué sentido tendría de que yo al morirme se acabe todo? Uno dice, no, y esta sed de seguir viviendo, porque el cuerpo es el que se acaba, el límite del cuerpo llega, pero y la sed de seguir viviendo donde queda. Entonces, como nadie ha venido del otro lado, nadie, absolutamente nadie, no sabemos qué hay en el otro lado, pero sabemos que el ser humano tiene una sed de trascendencia. Y sabemos que por medio de Jesús, al sentirlo resucitado, sabemos que después de esta vida hay más vida. Entonces, vivir como resucitado, que es lo que siempre dicen los despachos, por ejemplo, hay que vivir como resucitado, es vivir como que ya estamos salvados, pero con la idea de parecernos a Jesús. Entonces, también en esta parte, en los primeros 6 versos, en los 5 versos, Pablo empieza a decir, Pablo, siervo de Cristo Jesús, y se empieza a dar un montón de definiciones de cómo se considera él. Entonces, ahorita la vamos a ir apreciando
Yo más o menos tengo ahí marcadas las palabras claves. Recordemos que estamos, gracias, recordemos que estamos manejando un sistema de lectura que se conoce como la lectura semántica. Lectura semántica es dividir las lecturas, los versos por frases y sacar las palabras importantes y luego explicarlas. Esa es la lectura semántica, que prácticamente es la más fácil, la que más me gusta y es la que hemos estado utilizando a lo largo de todas estas 7 cartas que llevamos. Primero, que se define como un siervo, o sea, él es un servidor. Él es un servidor a tiempo y a destiempo. En ese tiempo, eh, él se diferencia del funcionario, por decirlo así. En ese tiempo nosotros trabajamos por horarios, de 8 o de 7 a 5, cosas así. Pablo dice, no, yo soy un siervo, aunque él se considera libre en la carta a los Gálatas, libre en Jesús, pero él es un siervo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Él es en griego doulos, que es la palabra esclavo, en el aspecto de que en el momento que Dios me ocupe, en el momento que Dios quiera, ahí estoy yo. Entonces, desde esa línea es que Pablo se transforma en un servidor desde esa línea, de estar siempre para Dios, como lo dijo María en el Magnífica, de estar hágase mil según su palabra. Entonces, todas esas cosas es desde esa línea. Luego dice Pablo que es un apóstol. Apóstol, la palabra apóstol significa 3 cosas, que es enviado, dotado y capacitado para la misión. Nosotros todos los que estamos aquí somos apóstoles, somos enviados, nos han enviado a predicar el evangelio, estamos dotados para predicar el evangelio y estamos capacitados y nos seguimos capacitando, porque todas las misiones son diferentes. Pero Pablo ya cuando entendemos el término apóstol, Pablo se diferencia y dice, yo soy apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque era tanto, Pablo llegó primero a los judíos. Recordemos que Pablo, tanto Jesús, fueron directo al pueblo de Israel. Pero en el caso de Pablo, no lo dejaron avanzar. Entonces Pablo lo que hace es tirarse a los gentiles, irse con los paganos y mostrar a Dios a los paganos. Entonces él dice, yo soy un apóstol de los gentiles. Pablo, si fueran, nosotros somos los gentiles, hermanos. Gentiles eran los que no eran del pueblo de Israel. Entonces, gracias a Pablo, es que el evangelio pudo llegar a nosotros. Por eso es que es inmenso el Pablo, es increíble. Luego dice que él es vocación. Él dice que él es apóstol por vocación. Recordemos, casi en todas las cartas lo he hablado, Pablo no fue constituido apóstol por Jesús, sino por medio de una revelación. Entonces Pablo dice que fue una vocación. Yo lo podría mencionar con lo mío, pues en este caso, que iba a saber hace 2 años y medio que iba a estar acá. Entonces yo descubrí mi vocación, que es enseñar. Entonces ahí fue donde el Señor me atrapó y yo pude descubrir esa vocación. Entonces Pablo dice, yo por vocación, aunque Lucas en Hechos de los Apóstoles nos menciona 3 veces que él es conversión, ¿no? En Hechos 9, en Hechos 18, creo que es en 8:22, no recuerdo en este momento. Las 3 veces que menciona las conversiones, Pablo nunca llama conversión, Pablo le llama vocación, porque es como encontrar el sentido a la vida. Es como descubrirse que sin eso no hay vida, pues. Entonces es totalmente diferente convertir. Aparte que decir conversión en el tiempo de Pablo no había cristianismo. Pablo lo que hizo fue cambiar de vocación, de perseguidor a seguidor. Entonces, pero no es que recordemos que el cristianismo, como cristianismo como tal, surge para el año 50 más o menos por ahí, cuando están en misiones de Pablo, en Antioquía, pero hasta antes se conocía como los del camino, que eran los que caminaban con Jesús. Entonces, Pablo le llama vocación y así nos lo comenta. Otra cosa que podemos ver es que Pablo dice que él le da gracias a Dios. O sea, llegar a esta mentalidad de salvados es todo el tiempo ser agradecido. Era un orador incesante, Pablo, prácticamente, y siempre, yo creo que Pablo oraba hasta por nosotros porque sabemos que Dios es eterno y que para Dios no hay tiempo, entonces él puede ver las oraciones de Pablo hacia nosotros. Y bien interesante esto, pues. No me quiero detener tanto en nacido el hijo del linaje de David, constituido Dios con poder, ya lo vamos a ver eso, pero sí les quiero explicar algo. Nacido del linaje de David, aunque, ojo lo que voy a decir, aunque Mateo nos muestra la genealogía que viene de David, realmente al día de hoy no hay un hecho que sustente de que Jesús viene de la línea de David. Como les decía en un momento, estos son motivos que hace el autor para poder ver que es que de ahí venía.
pero al día de hoy no hay nada que pruebe ni que despruebe. Eso quiero decir, no hay nada que pruebe ni que despruebe de que era hijo de Dios. El otro hecho importante es que Pablo, como todo el Nuevo Testamento, este es bien inmenso, hermano, lo que les voy a decir. Ya hasta hace poco lo entendí. Hasta el Nuevo Testamento, nunca, aunque ustedes me pueden decir, si es que primera de Juan dice que Jesús era preexistente y que no sé qué, no, es otra cosa. Y la vamos a ver en el Evangelio de Juan. En el Nuevo Testamento, nunca, jamás menciona que Jesús sea hijo de Dios preexistente, o sea, que sea de la misma esencia. El Evangelio, en el Nuevo Testamento, lo que muestra es que Dios confirma, hereda y lo pone como hijo a él. ¿Me explico? Es hasta el Concilio de Nicea, en el 300, ya por el siglo IV, perdón, después de Cristo, que se cambia y se dice, ok, Jesús es preexistente, es de la misma esencia del Padre cuando hacemos el credo neoconstantinopolitano. Pero el Nuevo Testamento nunca dice eso. El Nuevo Testamento lo que muestra es otra cosa. Cuando veamos Cristología lo vamos a ver. Pero ahorita nos interesa ver a Pablo. Nada más les dejo ahí para que se vayan motivando lo que viene después. Entonces vemos que Pablo es agradecido, es un orador incesante y es alguien que siempre, siempre recuerda a los demás. Otra cosa, en los versos 10 y 11 podemos ver que Pablo dice que quiere llegar allá con la idea de que le puedan dar un carisma. Yo decía en mi mente, Pablo, ¿qué más carismas tenía? Pero este man era tan agradecido, tan humilde. Y cómo miraba a las demás personas. Miren cómo miraba a Pablo a las demás personas, que lo miraba como un carisma. Y él decía, ellos y yo soy un carisma para ellos. Yo soy un canal de bendición y ellos son un canal de bendición para mí. Así miraba Pablo, era tan humilde que decía, ir a aprender con ustedes cositas nuevas, ir a aprender carismas, ir a aprender algo que nos ayude a sustentarnos y a mantenernos en nuestra fe, decía Pablo. Es bellísimo porque cuando se vive como salvado, se entiende que Dios está en el otro, que Dios me quiere hablar a través del otro, de que Dios se muestra a través del otro y que yo tengo la presencia de Dios en mi ser y que soy un canal de bendición para los demás y que ustedes son un canal de bendición para mí. Y que siempre que yo me reúna con cualquiera de ustedes, no solo los católicos, sino todos los del mundo, tenemos que ver qué nos quiere decir Dios ahí. Entonces Pablo así se muestra. Claro, habrá una gente que está desconectada completamente de Dios y es bien difícil escuchar a Dios por ellos. Pero la idea desde siempre ha sido esa. Pablo sabe que vale la sangre de Cristo. Y eso es la teología paulina. Pero Pablo lo que quiere decir en ese momento es que somos un regalo para los demás porque ya somos salvados, de que ya estamos salvados. Eso es lo que muestra la teología de Pablo, de que la salvación vino por Jesús. ¿Pero por qué? Porque nos muestra más y nos muestra la verdadera cara de Dios. Luego dice que Pablo está endeudado, no con Juan Carlos, sino con Jesucristo. Pablo está endeudado con Jesucristo para amar a todos, a los gentiles, a los bárbaros, sabios e ignorantes, o sea, a todos. Pablo entiende que él es un apóstol para todos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es hermoso. ¿Quiénes eran los bárbaros? Empecemos por ahí. Ya sabemos que los gentiles son los griegos, o nosotros. Pero ¿quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran la gente que no hablaba latín, por ejemplo, los alemanes. Era la gente que no estaba dentro del Imperio Romano. Entonces Pablo dice, imagínense lo que dice Pablo, perdón, de decir que la salvación es solo para el israelita, no, empieza a ver y dice, no, la salvación es para los griegos y para los paganos, pero no solo para ellos, también para los bárbaros, o sea, todo lo demás, para todo el mundo, pues. Por eso decía, Pablo quería llevar la salvación a todos lados, sin importar género, sin importar raza, sin importar imperio, sin importar nada. Pablo lo que quiere es llevar esta buena nueva a todos los confines de la tierra. Sabios, como por ejemplo ignorantes, para decir, es para todos. Aquí no se me queda nadie, este evangelio es para todos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Podemos sacar dos cosas, dos conclusiones grandes ahorita. ¿Cuál es el ser y el hacer de Pablo? Imagínense que con el capítulo 1, con los primeros 5 versos, podemos sacar, entre los primeros 11 y 12 versos, podemos sacar el ser de Pablo. Primero, el ser de Pablo se mantiene que es siervo, que es apóstol, que tiene una vocación y que es un agradecido, que es un orante. Y podemos sacar también el hacer de Pablo, que es toda esta parte que está remarcada en negro. Prácticamente esto es lo que es Pablo, lo que hace Pablo. Pablo tiene siempre metas claras. Pablo no anda jugando, pues. Pablo, así como lo dice en 1 Corintios, capítulo 9, 27, 28, él tira golpes, no tira golpes al aire, él tira golpes como un pugil, dice, como un boxeador que saben a dónde va. Pablo se menciona así. Continuando, podemos ver también la tesis de la carta.
en el verso 16 y 17, que estos son los más grandes, y es lo que quiero que se concentren en esto, porque es hermosísimo lo que vamos a ver. Pablo nos muestra primero la revelación del corazón de Pablo, y es: no me avergüenzo. Nosotros normalmente, yo siempre he sido un poco tímido. En la universidad no me gustaba tanto ponerme a presentar cosas, ni dar, porque pues siempre he sido un poco tímido, pero cuando yo entendí estas cosas, yo decía, pucha, definitivamente, ¿por qué me voy a avergonzar? Pues si esta es una buena nueva, que me da pesar que no pueda haber más gente aprendiendo estas cosas, porque definitivamente esto cambia vidas, pues. Y como lo dirá Pablo en esta carta, el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, el Evangelio es el único capacitado para cambiar vidas, según la teología paulina. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué no me debo de avergonzar? Primero, porque el Evangelio, como les dije en el verso 16, es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y vamos a hacer lo que les dije, la lectura semántica. Lo que hemos hecho, solo que en esto, como es bien hondo, es bien denso, lo vamos a ir sacando parte por parte. Primero, el Evangelio. Como hemos visto, ya sabemos lo que es Evangelio, pero ¿por qué no me voy a avergonzar de presentar estas cosas? O sea, ¿qué de bueno hay en el Evangelio? Yo creo que nosotros los evangelizadores se nos ha olvidado estas cosas. Yo veo a muchos evangelizadores que a lo que le dicen es en ponerle cargas a la gente. Que tenemos que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer esto. Entonces ponen un montón de cargas y yo digo, Dios mío, definitivamente no es lo que tú quieres. Y es aquí donde viene esa palabra y es evangelio. ¿Qué es evangelio? Y a veces se nos olvida, lo vamos a recordar ahorita. Primero es que la buena nueva es que Dios es el nuevo rey, que Dios reina, que Dios gobierna. ¿Y sobre quién gobierna? Sobre el pecado y la muerte. Pero ¿cuál es el rey? No es el rey, porque yo siempre escucho, ay, la nueva Jerusalén que va a venir y que la segunda venida de Cristo y todas estas cosas. Yo digo, no es tan así. La verdad es que surge una evolución en la teología y nos damos cuenta que Dios reina al interior del ser humano. Dios vive en el interior del ser humano. Dios se quedó en el ser humano para hacerlo libre del pecado y para hacerlo libre de la muerte, para mostrar de que Él está a nuestro favor, de que, imagínense esto, el creador de todo lo existente, el que tiene el poder para hacer cualquier cosa, está a favor nuestro. En el Antiguo Testamento estaba a favor de unos pocos. Y los que Dios rechazaba, porque esa Mara decía que la teología que ven, imagínense, por eso a veces es bien difícil juzgar, ¿va? Porque ellos habían tenido una revelación y decían que Dios estaba en contra de los enfermos, de los pecadores, de los adúlteros, de las mujeres incluso. Y viene Jesús y nos muestra que no es así. Entonces, esa es la revelación de ellos. Por eso Pablo dice una revelación incompleta. Ahora la nueva revelación es que Dios está en nuestro favor, de que Dios está al servicio del ser humano. Aunque parezca chiste, pero Dios está al servicio del ser humano, aunque parezca poco creíble, porque hemos crecido con una mentalidad de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto para que Dios nos muestre su rostro sobre nosotros. Hasta decimos a veces, hay que buscar a Dios mientras se deja encontrar. Eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento es Dios está a favor del ser humano. Dios te anda buscando. Y Dios quiere estar contigo, Dios quiere una comunión contigo. Y se nos olvida comentar estas cosas. Otra cosa importantísima. Primero, que Dios reina en el ser humano. Dios reina siempre y cuando nosotros lo dejemos reinar. Luego, que Dios está a favor, que Dios no manda cruces, que Dios no manda enfermedades, que Dios no manda miserias, que Dios no manda falta de trabajo. Nada de eso manda Dios. Luego, que el futuro del hombre no es la muerte, de que la vida, la muerte, es la puerta para seguir viviendo. Pablo dirá, para mí la muerte es ganancia, porque Pablo ha entendido de que esta ha sido una vida, pero la plenitud está con Dios y esa plenitud va a ser cruzando la muerte. Esta vida no vamos a volver a vivirla, obviamente porque creíamos en la reencarnación y eso no somos cristianos, somos budistas, pero para nosotros la vida no se acaba con la muerte. Para nosotros la vida sigue y después de esta vida hay más vida y es una vida en plenitud. No se entienda, y aquí me gustó una reflexión de un amigo, que estábamos en una clase una vez y dijo, lastimosamente es una realidad, y dijo que la sociedad nos ha enseñado a las cosas que no podemos o que nos quieren a nosotros limitar, nos empiezan a decir, en la otra vida las vas a tener. Tranquilo, esforcémonos en esta para la otra vida tenerlo. Y decía él, qué buena idea del capitalismo, decía él, ¿va? Demostrarnos de que en esta vida no somos merecedores,
y que en la otra vida vamos a tener todo. Y decía el maestro, sí, pero es que eso es una farsa, decía. Jesús nos ha enseñado a que en esta vida hay que ser felices. La otra vida la tenemos asegurada con la felicidad. Imagínense la plenitud con Dios. Pero es aquí donde Jesús nos enseña a vivir aquí. Jesús nos enseña a vivir de que somos seres que, y Pablo nos enseña, de que tenemos que tener metas claras y ir hacia esa meta y buscarla, buscar esa felicidad del ser humano. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Dios en nuestro corazón. Dios reina en nuestro corazón. Porque la muerte lo que vamos a tener es la plenitud de lo que estamos teniendo acá. Nada, como le dirá en Romanos 8:38, nada absolutamente, y saca una lista y la vamos a ver en su momento. Nada nos va a separar del amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Nada, este man ya sabe que no hay nada, absolutamente nada, que él haga. No es que si deja de hacer esto, no, no, no. Él sabe que no hay nada, absolutamente nada que él haga, que él deje de hacer, que lo separe del Señor, que lo separe de Dios. Entonces, imagínense cuando Martín Lutero lee estas cosas y dice, Dios mío, pues las indulgencias plenarias y todas estas cosas, porque hay que ser realista, en ese momento había un problemita y se estaban negociando con esas cosas, pero no era en toda la iglesia, era más que toda la iglesia alemana. Entonces, aquel saca 95 tesis, que son bien interesantes, pero sí, la iglesia recordemos que es hecha por seres humanos, pues, y a veces fallamos, entonces había que recomponer, lastimosamente nos tardamos 400 años en recomponer. Lo bueno es que no estábamos vivos nosotros, y nosotros ahorita ya no podemos seguir con las prácticas del pasado. Vamos con Concilio Vaticano II para adelante. Luego, Pablo nos dice, Dios busca la comunión del ser humano. Dios es el Emmanuel. O sea, antes, como les dije, había que buscar a Dios. Todo el Nuevo Testamento lo que muestra es un Dios que está con nosotros. Así lo dice Mateo capítulo 1. Le pondrás por nombre Emmanuel. Y en capítulo 28 dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es un Dios que no es que nos busca, pues, es un Dios, perdón, no es un Dios que hay que buscarlo. Es un Dios que nos busca. Es un Dios que nos pide que estemos con Él. No como en el Antiguo Testamento, que había que hacer un montón de cosas, que sacrificios, lo que le huele a rata. Voy a hablar de lo que le huele a rata a Jesús, porque Jesús hace esto en Marcos, al ayuno, a la oración, como hacían los fariseos que se ponían a gritar y todas esas cosas en el Antiguo Testamento, según ellos, eran, eran para llamar a Dios, para poder acercarse a Dios, porque como a Dios no se le podía tocar, algún día vamos a hablar de eso del nombre de Dios, para que veamos toda esa idea de dónde se queda esa concepción. Pero aquí, entonces imagínense, si nosotros saliéramos a evangelizar con estas 5 ideas, con estas 5 noticias, ¿no son buenas noticias? Claro que sí, hombre. Creo que el ser humano podría eh, eh, ser recibido de una manera diferente. Hoy cuando un homosexual quiere entrar a la iglesia, primero es deje su camino y venga a la iglesia. Y el Papa Francisco lo que nos muestra es, déjenlo, que venga, que se enamore con Dios y Dios va a hacer el cambio en él. ¿Ven la diferencia? Es hermosísimo. El Papa Francisco, a mí se me dice a la piel, es un hombre, es un show. Yo oro mucho por él para que él pueda hacer muchos cambios. Papa Francisco lo que dice es, tráiganlo, que él tenga el encuentro con Jesús, no conmigo, sino con él. No le pongan peros, que venga, que venga. Porque él sabe que es ahí donde va a encontrar la sanación. Y es bellísimo. Entonces, hemos visto, imagínense, solo el Evangelio. Ahora viene poder. Poder en griego es el dynamis. Dynamis con la I larga. ¿Qué es eso? Ese es un poder transformador, un poder que impulsa, perdón, no es transformador, energía es transformador, que también es utilizado en griego, pero este es un poder que impulsa. Imagínense esto, el poder de Dios que cree el universo es el que está en ustedes, el que está en mí. Yo tengo la capacidad de crear los universos que yo quiera. Yo puedo crear un universo de celos, de maldad en mi casa. Yo puedo crear un universo de tristeza, de discordia, de separación en mi trabajo. Ahora bien, yo puedo crear un universo de amor en mi casa. Yo puedo crear un universo de amor en mi trabajo. Depende de mí porque yo ya tengo el poder de Dios en mí. Yo tengo el poder divino en mi ser. Y aquí no depende de eso que decimos siempre, es que la voluntad de Dios, no, 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 no. Desde el cristianismo no se entiende así. Usted tiene la capacidad, hermano, de poder crear el universo que quiera. Usted va a vivir como usted quiera vivir, porque Dios ya está en usted. O sea, aquí no hay camino de buscar a Dios por fuera. No, Dios está en usted.
Y lo que usted tenga en su mente, lo que usted quiera hacer desde la perspectiva de Dios, porque recordemos que Dios es omnipotente, solo en lo bueno, no en lo malo, se autodestruiría. Ahí es donde el dilema de Epicuro, de la maldad, se elimina, pero Dios es omnipotente en lo bueno, o sea, todo lo bueno que usted quiera hacer lo va a lograr, siempre y cuando se dé cuenta de que la fuerza no es suya, la fuerza viene de Dios que está en su interior y que se ha quedado a vivir en usted. Luego dice Dios, como podemos ver, Dios es aquel que fundamenta la existencia humana, o sea, es la roca. Y si usted viene todavía y le dice Dios Padre, está diciendo que es la fuente de todo. Y ese Dios Padre, ¿dónde vive? En usted, mi hermano. Porque el cielo se quedó vacío. El cielo es usted. Entonces, Dios vive en usted. Hay que creerlo. Esta es la mentalidad de salvados. Esta es la mentalidad que nos muestra Pablo en la primera carta a los Corintios. Y es que el creador de todo vive en mí. Que la fuente de todo vive en mí y que me permite avanzar y avanzar y avanzar. Continuando, vamos a darle a la salvación. Vamos a ver, nos quedan sí, unos minutos. Yo les voy a pedir ahí que me disculpen, nos vamos a alargar tal vez unos 10 minutos. Pero es que esta carta, este evangelio de San Pablo, de la carta a los romanos, es inmenso. Yo no me quiero, pues a mí me enseñó Manuel una vez, Manuel Tenjo me dijo, mira, Roger me dijo, vos aprendé, me dijo, vos aprendé, porque en el momento, me dice, probablemente no lo vas a recortar todo en el momento, me dijo, pero cuando toque dar una enseñanza, dar una prédica, vas a saber a dónde buscarlo, me dijo, y te vas a recordar que ya los has visto, y va a ser fácil para vos, podría tomarte el tiempo, una media hora, para volver a recordar y poder evangelizar de ahí. Entonces yo prefiero tomar unos minutos de más, darles todo para que ustedes sepan dónde está, dónde encontrarlo, para que no quedarme en que, no le puedo entregar esto. No más que hoy es la introducción. Entonces vamos con la salvación. Entonces, de antemano les pido disculpas. La salvación nos muestra dos tipos. Hay que entender la salvación de dos tipos. Primero la salvación en el Antiguo Testamento y luego la salvación en el Nuevo Testamento. Salvación en el Antiguo Testamento, imagínense lo que pasaba aquí. Era salvación de los imperios vecinos que quieren apoderarse de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que todo el Antiguo Testamento lo que nos cuentan es el pueblo de Israel dándose en la madre con todo el mundo. Primero, después de la monarquía con los asirios, con las tribus del norte. Luego con la parte del sur con Jerusalén, de la parte del sur con los babilónicos, que luego que viene el imperio persa, que luego que vienen los griegos, que luego que viene el imperio romano. Entonces ellos entendían que la salvación consistía en serle fiel a Dios para que los liberara de los vecinos, de los pueblos vecinos. No para que los no lo que vemos hoy en la salvación. Para ellos era mantenerse fiel a Dios para que los salvara de la invasión extranjera. O sea, de una salvación más o menos tipo geopolítica, una salvación política de mantenernos alejados de los vecinos. Pero como eran infieles, pues venían primero los asirios en el 721, luego los babilónicos en el 586, que fueron 4 destierros, 586 fue el mayor, luego en el 400 los persas, luego en el 330 los griegos y luego los romanos en el 67. Entonces, antes de Cristo, todo esto antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ven ellos? Que no son fieles. Entonces, ese tipo de salvación no es tan buena. Por eso nosotros pasamos al Nuevo Testamento. Porque a veces uno viene y es fiel a Dios y dice, yo hago esto, yo hago lo otro. Claro, según nuestra concepción, hago esto, hago lo otro. Y de repente, una enfermedad. Y de repente, se me muere el hijo, me muere el esposo o la esposa. O de repente me deja sin trabajo y uno dice, entonces no he sido fiel. Y empezamos a reclamarle. Es que esa es mentalidad Antiguo Testamento, hermano. Eso es la mentalidad del ser fiel para que me des. Ojo, ser fiel para estar acá. Ser fiel porque quiero esto. Que yo lo he hecho, lo hacía un montón de veces. Me acuerdo yo, decía, voy a hacer esto como que Dios se compra, como dice el Padre Ovidio, como que es que creemos que Dios se compra con billetío ahí o como que primero, pues. Esa es salvación Antiguo Testamento. Salvación Nuevo Testamento es que Dios nos salva del pecado y de la muerte. ¿Qué es el pecado? Ya anteriormente, no sé si le había explicado esto, pero lo voy a explicar. Pecado tiene dos términos, en griego, hamartía y paratómata. Hamartía es romper relación con Dios. De esa hamartía nos ha salvado Jesucristo. Esa hamartía es la que nunca más va a volver a pasar, que es la que cuenta el Evangelio de Lucas, que es pecar contra el Espíritu Santo. Y Jesús lo dice, esa no tiene salvación. ¿Por qué no tiene salvación?
Porque si no te dejas salvar, mi hermano, ¿qué va a pasar? Ya decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Por qué? Porque si usted no deja que el Señor lo salve, cómo va a salvarlo? No va a poder. Es que la salvación es, en ese aspecto depende de mí. Y paraptómatas son los pecaditos pequeños o los veniales que por medio de la confesión o por medio de una comunión, de mantenernos en comunión con el Señor, podemos, o sea, lo que hacen las paraptómatas es romper la relación con Dios. ¿Me explico? Ir hacia el jamartía. Entonces, cuando uno está muy cargado, busca la confesión, pero lo que hace uno es mantener, si uno se puede mantener en la relación con el Señor Jesús, con el Señor todo el tiempo, entonces eso evita los paraptómatas. Entonces, esa es la salvación del Nuevo Testamento, que es totalmente diferente, que es una salvación que viene por la misericordia, una justicia que viene por la misericordia. Es una cuestión de que, como dirá Jesús, el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos, es para todos, sin importar lo que se haga, pues. Entonces ahí ya se entiende diferente todo el Nuevo Testamento. Y luego viene la parte de la fe, que la fe, podemos decirla, que existen 4 dimensiones de fe. Fe es un sustantivo, el verbo es creer. Repito esto, fe es el sustantivo, el verbo es creer. Hay 4 ideas de creer. ¿Qué pasa? Y es aquí donde Lutero, lastimosamente, y nuestros hermanos separados, entendieron mal fe. ¿Por qué? Porque ellos creen, yo he escuchado un montón de gente que lastimosamente pues no se pone a estudiar y lo que dice es que el justo te salvará por la fe y es que solo es creer, pues, como que creer y ya. A mí me invitaban a iglesias evangélicas hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, yo iba y decía, ¿quién quiere ser salvo? Y solo se acercaban y de repente crea y es salvo. Y yo decía, no puede ser así de fácil. No puede. Y ahora que estudio me doy cuenta que no es que es así, pues. Hay 4 dimensiones de creer o de fe. Primero, creer bajo una línea de comentarios. Yo creo porque a fulanito tal, Dios le hizo esto. Yo creo porque creo que Dios está en tal persona porque, bueno, creo que en creencias, nada más en creer o creencias que se han ido heredando. Luego está la fe de hipótesis, es, por ejemplo, yo creo que me están escuchando que tengan las cámaras cerradas. Es una hipótesis, no sé si sea cierto. Pero, por ejemplo, eso es una hipótesis. Y así puedo pensar de Dios también. Yo creo que si yo no oro, Dios siempre me quiere, creo yo. Entonces es hipótesis, estoy creyendo por hipótesis. Aquí estamos. Ahí está. Entonces, tenemos fe de certeza, por ejemplo, que es la fe que nos hace vivir como salvados. Es una fe en la que decimos, cuando yo me muera, yo sigo creyendo cuando yo me muera de que yo me voy a ir con el Señor al momento. Ayer que predicaba yo decía, hermano, si usted quiere mandar a su familiar al purgatorio, mándelo, pero yo voy directo con el Señor. Esa es una fe de certeza. Perdón, que es una fe que lo hace a uno creer más. O sea, creer en certeza es bárbaro. Es creer al Señor que todo, pues, y uno ya cambia la mentalidad, cambia su estilo de vida, cambia un montón de cosas. Y está la fe más grande, que es la fe de Pablo. Y es la fe de la entrega total. Y es que, y reitero, aquí yo discutía con un tío que él es evangélico y me decía, es que Pablo, las obras no salvan y que no sé qué, y yo le decía, tío, pero es que no se entiende a Pablo sin su ministerio misionero, sin su ministerio le entrega al otro. Hemos visto en esas 7 cartas y ese brother se mataba por los hermanos, pues. Ese man era una entrega y él dice, me gastaré y me desgastaré por el evangelio. Claro, el evangelio son los demás, pues. O sea, es el amor a los demás. Entonces es una fe de entrega total en la cual sus bienes, como miramos allá en Filipenses, con Fede, que era la que manejaba el billete, o por ejemplo, los que pudieron, que estuvimos con Juliet hablando de María Magdalena. María Magdalena entrega todo, da sus bienes al ministerio de Jesús, al servicio de Jesús, a andar con Jesús, a salvar a la gente. Esa es una fe de entrega total. Y esa es la fe de Pablo, de María Magdalena, no sé, puedo mencionar más, pero nos quedamos ahí. Esto se conoce, estas 4 dimensiones se conocen como la fenomenología de la fe. Vamos a poner términos ahí raritos. Fenomenología de la fe es explicar estas 4 dimensiones de la fe. Yo los invito a que vayamos a la fe de certeza y, si es posible, a la fe de entrega total. Que no nos quedemos en hipótesis, en comentarios. Y si estamos aquí estudiando y seguimos todos los martes, ustedes 14, 15 personas y los que ven asincrónicos, porque queremos avanzar en una fe de certeza. Luego también tiene principalmente a los griegos, y principalmente del judío
y principalmente dice Pablo, y también de los griegos. ¿Qué significa esto? Es lo que les decía, un sentido de inclusión. Recordemos que en aquel tiempo el israelita se creía el pueblo de Dios, los israelitas. Entonces, Jesús en su ministerio, ahí los que nos quedemos en el Jesús histórico estudiándolo, con el doctor ahí vamos a ver algo bien interesante. Se lo voy a adelantar, no se asusten más, pero Jesús nunca mostró de que había que evangelizar a otros pueblos, sino que la evangelización nada más era para el pueblo de Israel. Y ahí vemos en el tema de Mateo 28, dice que vayan a bauticen. No, eso lo puso Mateo, eso no fue Jesús. Porque si no, no se entienden las cartas de Pablo, no se entiende por qué en Hechos de los Apóstoles 10 la cerrazón de Pedro de que no quiere evangelizar a los paganos. Y si era mandato de Jesús, ¿por qué no lo hacían? Pues? Y si esto hicieran mandato de Jesús, ¿por qué no lo hacían los demás? Entonces, los estudiosos dicen que era imposible que Jesús haya hecho esas palabras, porque si no, Pedro, Pablo, Felipe, nadie de estos si hubiera sido tan cerrado, es más, hubieran ido directo a los paganos. Pero Pablo lo hace porque ya no puede con los judíos, porque hay un muro. Y Pedro, hasta en Hechos 10, cuando tiene las visiones, que come cerdo, come el chanchito que viene y toda esta cosa en el listón y después va a bautizar. Entonces no se entendería. Pero bueno, entonces Pablo lo que quiere es una inclusión. Pablo, como ustedes ven, cuando uno se mete más a la Biblia, realmente se da cuenta que pelear con los demás hermanos de otras iglesias es como perder el tiempo en el aspecto de que no necesitamos pelear. Nos vemos como hermanos. O sea, mi mamá es evangélica, mi hermano es evangélico, y yo dialogo con ellos, pues, y me hacen preguntas, yo hablo con ellos, y ahí dialogamos. Yo creo que, ¿cómo podría separarme de mi mamá y de mi hermano? No puedo, es imposible. Entonces, ahí es donde yo entendí el tema de la inclusión, el tema del diálogo interreligioso. Yo sé que aquí tenemos muchos hermanos, otros hermanos que también son de otras religiones, y ustedes no los ven como menos, pues tampoco, además los siguen amando. Entonces, es eso, es que la religión nos haga mejores personas y nos permita poder adentrarnos en estas ideas. Imagínense lo que nos quiere decir Pablo, pues, que Pablo ya está cansado de la pelea, ya no quiere eso. Pues. Entonces, muestra también una clara diferencia entre el Antiguo Testamento y, como les decía yo, que Dios nos busca, que Dios quiere que estemos en un solo grupo unido. También otra de las cuestiones importantísimas que muestra es, como dice en el verso 17, que en Jesucristo se revela la justicia de Dios. Siempre verso 16, perdón. Vamos a ver si. Entonces, primero, ¿qué es la revelación? Aquí es bien interesante, ya lo miramos, voy un poco más rápido, pero estas cosas es bien importante que las mantengamos en mente, porque nos van a ayudar a crecer y a avanzar. ¿Qué es la revelación de Dios? Porque nosotros que estamos estudiando no podemos seguir con la mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. ¿Y qué es la revelación de Dios? Esto lo vimos del curso pasado. Primero, que Dios se muestra como Yahvé, como yo soy el que soy. Allá en Éxodo, capítulo 13, versos 13 y 14, cuando estaban en el desierto. Y le dice a Moisés, ve por mi pueblo. Y Moisés le dice, sí, pero ¿quién le voy a decir que soy, que sos? Porque como habían muchos dioses en ese tiempo. Entonces Moisés dice, pero vos me estás hablando, pero ¿y quién les dijo que sos? Pues, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Quién es el Dios que les habla? Entonces Dios nunca le revela el nombre. Dios dice, yo soy el que soy. Vete y diles, yo soy el que soy. Y ellos en el desierto descubren que es un Dios que provee, que restaura, que es un Dios celoso, que es un Dios nacional, o sea, solo para Israel. Esa es la primera revelación, porque primero estaba con Abraham, pero ya aquí en la historia se revela como yo soy. Luego, en el tiempo del destierro de Babilonia, en el 500 y pico, donde se produce el Deutero y el Trito Isaías, que es el capítulo 40 al 66, se muestran este Dios que es un Dios restaurador, que es un Dios que hace las veces de madre y de padre, y dice, aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Es un Dios que restaura personas, es un Dios que se mueve entre las personas. Lastimosamente no todos lo vieron así, y entonces seguían con la idea de aquel. Luego viene Jesús y nos muestra que Dios es papá, pero no llama papá, sino que llama papito, Abba, en arameo, y nos muestra que Dios se mete en la historia y que camina con nosotros y que nos quiere cerca de Él, que no nos quiere lejos. Y cuando Jesús muere, ojo, cuando Jesús muere entrega su espíritu. Eso lo muestra todos los evangelistas, perdón, lo muestra Juan, el evangelista Juan, por ejemplo, y Lucas, que dice que Jesús al morir entregó su espíritu. O sea, el Pentecostés realmente se da en la cruz.
Es aquí cuando entrega el Espíritu Santo y que se quede en nosotros, dirá Pablo, nosotros siendo el templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza la nueva historia, pues, la nueva revelación. Pero ¿qué pasa? Este punto negro que ven ustedes aquí es el que les mostraba hace mucho tiempo, que era el Dios Altísimo, que es el Dios que se metió nuevamente, el Dios de la retribución dogmática, el Dios que hay que hacer sacrificios, el Dios que hay que agradarle, el Dios que hay que cumplirle, que ir a esto, que ir a lo otro. Entonces se metió ese Dios que es allá, lejos, y todavía 200 años atrás era un Dios que dentro de los cristianos estaba lejos. Un dualismo en el cual solo el domingo era para Dios y la horita que voy a misa y después nada, papá. Después los demás días es para mí y Dios está allá afuera. Y de repente es una parte de la madurez nuestra también, porque yo también creía eso, pues, hasta que después empecé a estudiar y dije, ven, no, definitivamente Dios está en mí. Y si Dios está en mí, yo tengo que vivir como que Dios vive en mí y ver a los demás así. Entonces, se metió ese punto negro, pero estamos estudiando para poder darnos cuenta de que la nueva revelación es la Santísima Trinidad que habita en el ser humano. Pues eso es lo que significa la revelación. Entonces, todo eso que les mostré, que se lo mostré rápido porque ya lo habíamos visto, esa es la revelación de Dios a lo largo de toda la Biblia, del primero del Antiguo Testamento y ahora del Nuevo. Que el Nuevo es la revelación definitiva. Aquí ya no hay más, pues. Aquí ya no hay más. Luego viene la palabra justicia. Y la justicia la podemos entender de dos partes. Primero, la justicia del Antiguo Testamento, que era dar a cada quien lo que se merece. Entonces, aquí hay algo. El que más ayunaba, el que más oraba. Por eso es que Jesús dice, cómo pueden ayunar esto? Porque le preguntan a los discípulos de Juan el Bautista y él dice, mientras el novio esté con ustedes, ¿por qué van a ayunar? Entonces, están las oraciones y los sacrificios, ¿verdad? Que hay un montón de sacrificios. Entonces, esa era una manera de que si yo hago esto, yo soy aceptado por Dios. Ah, y si me va bien todavía, Dios me ama. Pero como Dios rechaza a los enfermos, por ejemplo, el ciego Bartimeo, que dice que el excluido, a los paralíticos, a los leprosos, a las mujeres, y más si le venía el periodo de la mujer, era terrible, no había que ni que acercársele. A todos esos, si Dios los rechaza, y como yo estoy del lado de Dios, yo los rechazo también. Entonces, a los que no son mi prójimo, o sea, a los de otras comunidades, a los que no son judíos, yo los puedo matar, porque no es mi prójimo. Entonces, muestra esa justicia en el Antiguo Testamento. Y entonces, o es la ley del talión. Por eso Jesús en Mateo dice, se les dijo ojo por ojo, pero yo les digo, y lo que hace Jesús es intensificar la ley y mostrar la verdadera ley de Dios. Entonces, ¿qué era la justicia para el Nuevo Testamento? Se conoce como misericordia. Y así lo van a decir en el Antiguo Testamento. Justicia quiero misericordia quiero y no sacrificios. Lo dirá Oseas. Entonces, lo que muestra el Nuevo Testamento es que Dios está a favor del ser humano. Como les dije en las 5 primeras ideas del Evangelio, es eso, de que Dios es la misericordia, de que Dios quiere al ser humano feliz, libre y feliz. Esa es justicia. Entonces, una persona, esto es lo hermoso, miren qué hermoso, una persona que se deja tratar con misericordia, que se siente salvado de tanto creerle al Señor, que empieza a actuar como Dios, empieza a tratar a la gente con misericordia, empieza a hacer esos cambios y dice, no, este era así, ya, pues, pero ¿por qué? Porque es que le creyó tanto a Dios que se convirtió, que se transformó, o tuvo su vocación, o tuvo su metanoia, pero lo que muestra es que mostrando a Dios con misericordia. Ok, entonces, la verdad que, qué bueno que ya terminó porque yo pensé que íbamos a llegar un poco más, nos falta todavía avanzarnos al verso 17, que es un verso, hablar un poco más de ahí, del justo vivirá por la fe y las otras cosas, pero eso lo vamos a dejar para después porque llevamos ahora 10 minutos y yo creo que es bien denso esto, han visto ustedes que la carta tiene muchas cosas, hemos tocado 16 versos prácticamente, 16, casi 17. No vamos a hacer así en todas las clases, pero vamos a ir tocando aspectos importantes en los cuales probablemente vamos a leernos un capítulo entero y sacando partes importantes. Yo creo que al día de hoy lo que hemos visto fue un reforzamiento de lo que ya en las 13 clases que hemos llevado casi lo hemos visto. Y esto se irá viendo por todo el Nuevo Testamento, pues porque realmente esto es el Nuevo Testamento. Es mostrar a Dios con la misericordia, es mostrar a Dios que está a favor del ser humano y que podamos nosotros dar ese cambio de mente, esa metanoia
y empezar a vivir como salvados. Entonces, como siempre hacemos para finalizar el curso, vamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor y luego pues terminamos la clase. Entonces, ahí donde estamos todos juntos, si pueden hablar con el Señor o seguir mi oración, pues bienvenido sea. Entonces, Padre bueno, yo quiero darte gracias, Señor, porque tú estás a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque vivimos en un tiempo privilegiado. Realmente no nos damos cuenta de las facilidades, de todo lo que tú estás haciendo por nosotros. Señor, que por medio de estos cursos, de estas enseñanzas, podamos abrir nuestro corazón y ver de que tú estás a favor del ser humano, de que tú tienes grandes planes para nosotros, de que tú quieres que seamos libres y felices, de que tengamos metas claras, de que podamos cambiar nuestro estilo de vida, Señor, para empezar a vivir como resucitados, para empezar a vivir como salvados, porque tú nos has salvado, Señor. Tú nos has mandado a tu Hijo amado a mostrarnos cómo amar, a enseñarnos que este mundo se lleva mejor amando. Gracias, Padre bueno, porque por medio de Pablo tú nos dejaste estas grandes enseñanzas, porque nos permites adentrarnos en este mundo desconocido para la mayoría, desconocido para nosotros, en el cual tú te muestras como ese poder de salvación, como ese poder que nos permite ir más allá. Padre bueno, yo quiero saludarte como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Y digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y y líbranos de del todo mal. mal. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Padre nos siga bendiciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Dejo de